Prepárense, chicos. Lo que están a punto de ver no es solo otro video de historia. Es una inmersión brutal en el corazón más oscuro de la antigua Roma. Un lugar donde el poder era un juego sangriento y la verdad una sombra. Hoy, en Secretos del Pasado Oscuro, vamos a destapar una historia que Hollywood jamás se atrevió a contar completa. Olvídense de los héroes en mallas y las batallas gloriosas. Esto es mucho más retorcido, más inteligente y definitivamente más peligroso. Les prometo que después de esto, su visión del Imperio Romano cambiará para siempre. Así que, baja las luces, ponte cómodo, y si no estás suscrito a Secretos del Pasado Oscuro, ¿a qué esperas? Dale a ese botón de suscribir, activa la campanita y únete a nuestra legión de buscadores de la verdad, porque este viaje va a ser salvaje, lleno de fuego, sudor y acero. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaba realmente detrás de las escenas en el Coliseo? Olvídense de Russell Crowe, de los discursos heroicos y de los gladiadores con músculos definidos que luchan por la libertad. Prepárense para una patada en el estómago a lo que creían saber, porque hoy vamos a sumergirnos en la historia de un tipo que era la antítesis de todo eso. Cómodo, el emperador que quería ser gladiador, pero que en realidad era un cobarde asesino en la sombra. ¿Te suena a película? Pues agárrate fuerte, porque la realidad supera con creces cualquier ficción de Hollywood. La historia de Cómodo es tan retorcida, tan llena de sangre y de locura, que te va a dejar pensando, ¿cómo diablos pudo este tipo gobernar el Imperio Romano? La primera mentira que vamos a desmantelar es esta idea romántica del emperador que se bajaba a la arena a luchar codo con sus hombres. Un valiente líder que se ganaba el respeto de su pueblo a golpe de espada. Falso. Cómodo no era un guerrero honorable, era un ególatra que necesitaba el aplauso fácil, un megalómano que confundía el poder absoluto con la inmortalidad. Para él, la arena no era un campo de batalla, sino su teatro personal, donde la vida y la muerte eran solo atrezzo para su show. Imagina esto. Estás en Roma, en el año 1800, bajo el reinado de Marco Aurelio, el llamado emperador filósofo, un tipo sabio, justo, que encarnaba la razón y la virtud. Y de repente, de esa línea de oro, de ese linaje de hombres que buscaban la grandeza a través de la sabiduría, ¡pum!, nace Cómodo. ¿Cómo es posible que de un árbol tan noble saliera una fruta tan podrida? Esa es la pregunta que se hacía todo el mundo en Roma, ¿verdad? Es como si de repente, el Steve Jobs de su época hubiera tenido un hijo que se dedicara a lanzar piedras a los coches. Una locura total. Cómodo creció en un ambiente de lujo desmedido y adulación constante. Nunca conoció la escasez, nunca se le negó un capricho. ¿Te imaginas crecer así? Sin límites, sin consecuencias. Es el caldo de cultivo perfecto para un sociópata. Y eso es lo que era Cómodo. Un tipo que no sentía empatía, que veía a las personas como meros objetos para su placer o su ira. Y esa era la base de su doble vida. Por un lado, el gladiador ruidoso, ostentoso, que se paseaba por la arena con atuendos ridículos, matando animales exóticos y hombres desarmados. Por otro, el asesino sigiloso, el cobarde que movía los hilos en la sombra, el que envenenaba a sus rivales y eliminaba a cualquiera que osara desafiarlo. Una auténtica bomba de relojería. Para que se hagan una idea del ambiente, el aire matutino te golpea como una bofetada invisible. Una mezcla nauseabunda de orín fermentado de las calles, excrementos frescos de caballo de los establos imperiales, y el humo acre de las cocinas públicas que ya están funcionando. Pero no te engañes, en los palacios, el olor era una mezcla de especias exóticas, incienso, perfumes caros y sí, también el sudor de miles de personas trabajando bajo el sol mediterráneo. Y en medio de todo eso, la figura de Cómodo, un tipo que vivía en su propia burbuja de depravación. La verdad es que su pasión por la arena no era más que una fachada. Una cortina de humo para desviar la atención de sus verdaderos crímenes. ¿Por qué un emperador, el hombre más poderoso del mundo conocido, sentiría la necesidad de humillarse en la arena, de vestirse como un esclavo, de matar a bestias y hombres? Porque era un cobarde que necesitaba sentirse poderoso de una forma tangible, aunque fuera falsa. No tenía el coraje de enfrentarse a los verdaderos desafíos de gobernar un imperio. Así que se refugiaba en un circo donde él controlaba cada regla, cada resultado, cada vida. Y aquí viene la primera bomba que va a explotar tu cerebro. Cómodo nunca luchó en igualdad de condiciones. Nunca. Sus oponentes eran gladiadores lisiados,
prisioneros encadenados, o simplemente hombres tan drogados o débiles que apenas podían sostener una espada. Era como ver a un niño jugar a la guerra contra hormigas. Era una burla a la tradición gladiadora, una vergüenza para el honor romano. Pero a él no le importaba, solo quería el aplauso, la adoración. Quería ser el centro de atención, el héroe de la gente, mientras en la sombra tejía una red de intrigas y asesinatos que haría palidecer a cualquier guión de película de terror. Ustedes sabían que este tipo, que se paseaba por la arena como un dios, era en realidad un manojo de nervios y paranoias fuera de ella. Le aterraban las conspiraciones, la gente que hablaba a sus espaldas. Por eso, en los pasillos del palacio, el cuchillo, el veneno y la asfixia eran sus herramientas favoritas. Mandaba ejecutar a cualquiera que le tosiera, a cualquier senador que osara cuestionar su demencia, a cualquier miembro de su propia familia que le resultara una molestia. Era el clásico tirano que se sentía omnipotente en público, pero que temblaba de miedo en privado. Y lo más escalofriante de todo es que el pueblo, en un principio, lo idolatraba. Lo veían como una novedad, como algo diferente. Habían estado acostumbrados a emperadores serios, sesudos, aburridos, si me permiten la expresión. Y de repente, llega este tipo que les da pan y circo a lo grande, que se baja a la arena y se ensucia las manos. Era el influencer de su época, chicos. Un tipo que sabía cómo manipular a las masas con el espectáculo y la superficialidad. Pero debajo de esa máscara de gladiador, se escondía un monstruo. Un monstruo que arrastraría al Imperio Romano a una de sus etapas más oscuras y sangrientas. Esta es solo la punta del iceberg, mi querido espectador digital. Hemos rascado la superficie de la locura de Cómodo. En los próximos capítulos, vamos a meternos de lleno en el barro, en la sangre, en las conspiraciones. Vamos a descubrir cómo este emperador gladiador, este cobarde asesino en la sombra, llevó a Roma al borde del abismo. Prepárense, porque aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, y al mismo tiempo absolutamente repugnante. Hemos desmantelado la idea del emperador gladiador heroico. Ahora, vamos a meternos de lleno en la arena, no para presenciar el valor, sino para desvelar la mayor farsa de la historia romana, los 1000 combates de Cómodo. Olvídense de las películas donde el gladiador mira a los ojos de su oponente con respeto antes de la estocada final. Olvídense de la adrenalina pura, del sonido del acero chocando con el acero. En las peleas de Cómodo, lo único real era la sangre. Y por supuesto, su ego inflado hasta el punto de reventar. Para que se hagan una idea de la escala de la locura, los historiadores de la época, con una mezcla de horror y desprecio, documentaron que Cómodo se jactaba de haber participado en más de 1000 combates. Sí, leíste bien, 1000. Un número que por sí solo debería encender todas las alarmas en tu cabeza. ¿Un emperador con tiempo para gobernar y para ser un campeón invicto en 1000 peleas? ¿Tú podrías manejar esa presión? ¿El imperio y el coliseo al mismo tiempo? Imposible. Aquí está la bomba que va a explotar tu cerebro. La realidad es que Russell Crowe nos mintió a todos magníficamente. No había honor en los combates de Cómodo. Cada una de sus victorias era una coreografía macabra. Un baile de la muerte meticulosamente orquestado para que él, y solo él, saliera victorioso. Sus oponentes no eran adversarios, eran víctimas, eran gladiadores jubilados, lisiados, a quienes se les había quitado su armadura o sus armas. Eran prisioneros de guerra, indefensos, condenados a muerte de antemano. Eran enfermos, amputados, incluso personas con deformidades, que eran obligadas a arrastrarse y ser carne de cañón para el gran emperador gladiador. Imagínense la escena. El Coliseo, atestado hasta la bandera. El rugido de la multitud, un eco ensordecedor que sube y baja con cada movimiento. El olor, una mezcla intensa de sudor, sangre, vino barato y la excitación de miles de personas. Y en el centro de todo, Cómodo, con su atuendo ridículo, a menudo vestido como Hércules con piel de león, una masa gigante en la mano y una corona de olivo en la cabeza. Parecía una parodia, ¿verdad? Pero era una parodia mortal. Uno de los espectáculos más aberrantes, y que me pone la piel de gallina solo de pensarlo, era cuando Cómodo enfrentaba a hombres sin piernas. Sí, lo escucharon bien. Hombres sin piernas, a quienes les ponían una especie de vendas para que se arrastraran por la arena. ¿Se imaginan la humillación, el terror de esos pobres diablos? Y Cómodo con su espada, o su maza, o su arco,
se jactaba de derrotarlos. Era como un juego de gato y ratón, donde el gato era un depredador gigante, y los ratones, inválidos. Era una demostración patética de poder sobre los más débiles, una clara señal de su cobardía intrínseca. Pero no solo se ensañaba con humanos, también era un cazador de bestias. Y de nuevo, no hablo de un león en su hábitat natural, o un oso grizzly furioso. Hablo de animales enjaulados, a veces ya heridos, que eran soltados en la arena para que Cómodo, con su flecha o su lanza, pudiera presumir de su habilidad. Se dice que llegó a matar a 100 leones en un solo día. 100 leones, chicos. ¿Cómo? Fácil. Los leones eran liberados desde jaulas elevadas, caían al suelo desorientados, y antes de que pudieran recuperarse, eran abatidos por Cómodo, que disparaba desde una plataforma segura y elevada. Era como jugar a tiro al blanco con ventaja infinita. Y la hipocresía no terminaba ahí. Mientras él se regodeaba en estas farsas de combate, los verdaderos gladiadores, aquellos que se jugaban la vida de verdad, eran obligados a rendirle pleitesía, a adularlo, a llamarlo el señor de la arena. Imaginen el resentimiento, la indignación que debía correr por las venas de esos hombres curtidos en 1000 batallas reales, al ver a este payaso con corona humillar su arte, su profesión, su sacrificio. Era una bofetada en la cara a toda la tradición romana. Los espectadores, ¿qué hacían? Al principio, fascinados, luego, poco a poco, empezaron a ver la verdad. El entusiasmo inicial se transformó en un silencio incómodo, una mezcla de miedo y repulsión. Porque si el emperador podía humillar y asesinar a los más débiles sin consecuencias, ¿qué impedía que hiciera lo mismo con cualquiera de ellos? La gente aplaudía, sí, pero lo hacía con el miedo de que, si no lo hacían, podrían ser los siguientes en la arena, o en la lista de los asesinados en la sombra. Esta era la decadencia en su máxima expresión. No solo la decadencia de un hombre, sino la decadencia de un ideal. El gladiador, que en el fondo representaba la resiliencia, la fuerza, la lucha por la vida, se había convertido en un bufón. Y el emperador, la figura más importante del imperio, se había reducido a un mero actor en su propia obra de teatro macabra, donde el guión estaba escrito con sangre y el final siempre era el mismo, su falsa gloria. Esto nos muestra algo crucial. El poder absoluto, en manos de una mente desequilibrada, puede transformar cualquier cosa, incluso el más noble de los espectáculos, en una herramienta de opresión y humillación. Cómodo no quería ser un gladiador, quería ser la única estrella en un universo donde él controlaba las reglas de la gravedad, el tiempo y la muerte. Hemos rasgado la superficie de las farsas de la arena. Pero, ¿qué pasaba cuando se quitaba la piel de león y volvía al palacio? Ahí es donde la verdadera oscuridad de Cómodo se desataba. Hemos visto a Cómodo bajo los focos del Coliseo, el emperador gladiador que era una farsa. Pero ahora, mi querido espectador digital, vamos a apagar esas luces ensordecedoras y a meternos en los oscuros y húmedos pasillos del Palacio Imperial. Porque aquí, lejos de los vítores de la multitud, es donde Cómodo revelaba su verdadera arma. Y no era una espada o una maza, sino algo mucho más insidioso y letal, el veneno, la traición y el miedo. Imagínate el contraste. De día, el valiente Hércules romano, matando bestias y esclavos para el aplauso fácil. De noche, un hombre paranoico rodeado de susurros, donde cada sombra parecía esconder una conspiración. Esto era un auténtico infierno psicológico, y Cómodo era el diablo en su propio jardín. Cuando Cómodo se quitaba la piel de león y volvía al palacio, la máscara de héroe se caía. Lo que quedaba era un tipo profundamente inseguro, atormentado por la idea de que alguien, en cualquier momento, podría arrebatarle el poder. ¿Te imaginas vivir con esa presión? Como si cada persona que te sonríe en realidad estuviera pensando en cómo clavarte un cuchillo por la espalda. Esa paranoia no era infundada del todo, ya que, como veremos, hubo varios intentos de asesinarlo, pero su respuesta fue siempre desproporcionada y brutal. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente escalofriante. El veneno era una de sus herramientas favoritas. No era el tipo de emperador que lideraba ejércitos o debatía leyes. No, él era el maestro de la eliminación silenciosa. Un rival político, un senador que cuestionara sus gastos exorbitantes, incluso un miembro de su propia familia que pareciera tener demasiada influencia, ¡pum!, desaparecían. A veces de repente, otras veces
con una lenta agonía que servía como advertencia para el resto. Piensen en sus cercanos, en aquellos que creían estar a salvo en su círculo íntimo. La hermana mayor de Cómodo, Lucila, es un ejemplo perfecto de esta brutalidad. Lucila, una mujer ambiciosa que había sido emperatriz, se sintió degradada cuando la esposa de Cómodo, Brutia Crispina, tomó su lugar. ¿Qué hizo Lucila? Intentó un complot para asesinar a su hermano. Un día mientras Cómodo regresaba de los juegos, un asesino contratado por Lucila lo atacó con un cuchillo. Pero, ¿sabes qué? El asesino era un cobarde que dudó en el momento clave y fue capturado. Resultado, Lucila fue exiliada, y poco después, ejecutada. No había piedad, ni siquiera para la sangre de su sangre. Pero la cosa no terminaba con la ejecución. Después de cada purga, Cómodo se volvía aún más hermético, más paranoico. Se rodeaba de aduladores que solo le decían lo que quería escuchar. Cualquiera que tuviera una opinión honesta, que mostrara inteligencia o que fuera remotamente popular, se convertía en una amenaza potencial. Era como un CEO desquiciado que despide a todos los que no le hacen la pelota, dejando la empresa en manos de idiotas leales. El resultado, un imperio gobernado por el miedo y la incompetencia. Y el miedo, chicos, es la herramienta más poderosa de un tirano. Cómodo no necesitaba tener un ejército en cada esquina del palacio. Sabía que la incertidumbre, la sospecha, eran suficientes. Nadie sabía quién sería el próximo. Un malentendido, una palabra equivocada, un gesto que él malinterpretara, y tu vida podía terminar en un instante. Los senadores, que antes debatían con pasión, ahora se volvían mudos, sus cabezas agachadas, sus ojos fijos en el suelo. Preferían el silencio cobarde antes que la ejecución brutal. Es la clásica táctica del acosador. Sembrar tanto terror que la gente se autocensura. ¿Recuerdan a Perennis? Era su prefecto pretoriano, su jefe de seguridad, el hombre más influyente después de Cómodo. Por un tiempo Perennis fue el poder detrás del trono, controlando el imperio mientras Cómodo se entregaba a sus juegos. Pero la gente empezó a decir que Perennis quería el trono para su hijo. ¿Qué hizo Cómodo? Sin pruebas, sin juicio, simplemente lo ejecutó. Y no solo a él, sino a toda su familia, a sus amigos, a sus aliados. Una purga brutal que dejó claro un mensaje. Aquí solo hay sitio para un emperador, y soy yo. Era la versión romana de si no estás conmigo, estás contra mí, y si estás contra mí, estás muerto. Esta constante eliminación de voces disidentes, de mentes capaces, dejó a Cómodo rodeado de mediocridad y servilismo. Solo los aduladores, los cobardes y los corruptos podían prosperar bajo su reinado. Y eso, mi querido amigo, es una receta para el desastre. Un imperio no puede funcionar cuando sus líderes más capaces son eliminados por la paranoia de un solo hombre. Así que, mientras en la arena Cómodo se reía y mataba a los más débiles para su diversión, en los pasillos de poder, actuaba como un cobarde asesino, sembrando el terror y el caos con susurros, venenos y purgas. Esta es la verdadera cara del emperador gladiador, una cara que pocos se atrevían a ver de cerca, y muchos menos a desafiar. La brutalidad de sus acciones no solo afectaba a su círculo más íntimo. Poco a poco, la enfermedad de su paranoia y su depravación se extendía como un cáncer por todo el imperio. Ya hemos visto el show de terror personal de Cómodo en la arena y el baño de sangre que provocaba en los pasillos de su palacio. Pero ahora, mi gente, es momento de levantar la mirada y ver cómo la locura de un solo hombre puede arrastrar a un imperio entero al abismo. Porque mientras Cómodo jugaba a ser gladiador y asesino en la sombra, Roma, la mismísima Roma, se desangraba bajo su bota de psicópata. Imaginen que el imperio romano era un coloso, una máquina bien engrasada que había conquistado medio mundo. Había tenido emperadores brillantes, estrategas militares, administradores excepcionales, y de repente, al mando de esta gigantesca nave, se sienta un tipo que solo piensa en sí mismo, en sus caprichos, en su propia diversión sádica. ¿Creen que eso puede terminar bien? Ni de lejos. Es como poner a un niño de 5 años al mando de la Estación Espacial Internacional. El desastre está garantizado. La primera bomba de esta decadencia masiva es la corrupción. Cómodo no tenía el menor interés en gobernar. El papeleo, las leyes, la economía. ¡Qué aburrido! Él estaba para el circo y las intrigas. Así que, ¿qué hizo? Delegó el poder en favoritos,
en gente sin escrúpulos que solo buscaba enriquecerse. Y aquí es donde entraron en juego figuras como Perennis, el prefecto pretoriano que mencionamos antes, o su chambelán, el infame Cleandro. Cleandro, Dios mío, este tipo era un esclavo liberto, que escaló posiciones hasta convertirse en la mano derecha de Cómodo. ¿Y cómo lo hizo? Simple, adulación extrema y la promesa de conseguirle al emperador lo que quisiera, sin importar el costo o la moral. Cleandro se hizo inmensamente rico vendiendo cargos públicos, sentencias judiciales, y literalmente cualquier cosa que se pudiera comprar y vender en el imperio. Era el capo de la mafia romana, con el emperador como su marioneta consentida. ¿Quieres ser senador? Paga. ¿Quieres que tu enemigo sea ejecutado? Paga. ¿Quieres que tu provincia sea eximida de impuestos? Paga, paga y paga más. Para que se hagan una idea del nivel de depravación. Durante el reinado de Cómodo, los cargos públicos se compraban y vendían como si fueran caramelos en un kiosco. La meritocracia, la experiencia, el honor, a la basura. Lo único que importaba era la capacidad de pagar sobornos a Cleandro. ¿Se imaginan el desastre que esto causaba? Gobernadores incompetentes, jueces corruptos, militares cobardes. Todo el sistema se estaba pudriendo desde la cabeza. Y esto nos lleva a la economía en caída libre. Las arcas del imperio se vaciaban a un ritmo alarmante. ¿Por qué? Por los gastos desmedidos de Cómodo en sus juegos, sus orgías, sus extravagantes banquetes y sus caprichos personales. Gastaba dinero a manos llenas en construir estatuas de sí mismo, en organizar espectáculos cada vez más grandiosos y sangrientos, y en mantener un estilo de vida que haría palidecer a cualquier multimillonario actual. ¿De dónde sacaba el dinero? Fácil. Subiendo los impuestos al pueblo hasta niveles insoportables, confiscando propiedades de los ricos, especialmente si no le caían bien o si sospechaba de ellos, y devaluando la moneda. Sí, como lo oyen. Redujo la cantidad de plata en las monedas romanas, lo que provocó una inflación brutal. Imagina que de repente tu billete de 100 euros solo vale 50. La gente perdía su dinero, sus ahorros, su sustento, mientras el emperador se divertía. Esto generó un descontento social masivo, aunque reprimido por el miedo. Pero la cosa no solo era económica. La moral de Roma se fue por el retrete. Cómodo no solo era un gladiador de mentira y un asesino cobarde, era también un depravado sexual y un blasfemo. Se paseaba por Roma vestido de mujer, participaba en orgías públicas y se autoproclamó una divinidad, exigiendo que se le adorara. Se comparaba con Hércules, con Júpiter, con cuanto dios romano se le ocurría. Llegó a cambiar el nombre de Roma a Colonia Comodiana, y al propio Senado lo rebautizó como Senado Comodiano. Una auténtica muestra de megalomanía pura. Esto no era solo un chiste, era una ofensa para la gente piadosa, para los que respetaban las tradiciones. La figura del emperador, que se suponía era el líder espiritual y moral de Roma, se había degradado a la de un bufón tirano. La dignidad del cargo se había perdido por completo. Y por supuesto, la inestabilidad política era constante. Como Cómodo eliminaba a cualquiera que le pareciera una amenaza, el círculo de sus colaboradores se hacía cada vez más pequeño y más inepto. Esto provocaba una sucesión de golpes de mano, de intentos de asesinato, de purgas que desestabilizaban el imperio. La gente no sabía quién estaría al mando al día siguiente. No había continuidad. No había visión a largo plazo, solo el capricho del tirano. Para colmo, la situación militar también empeoró. El ejército, antes la columna vertebral de Roma, empezó a sufrir la corrupción y la falta de liderazgo. Las fronteras, que Marco Aurelio había defendido con tanta fiereza, comenzaron a resentirse. Las revueltas internas y las incursiones bárbaras se hicieron más frecuentes, mientras el emperador se dedicaba a sus juegos de gladiadores. Roma estaba siendo carcomida desde dentro, no por enemigos externos, sino por la locura de su propio líder. Así que, mientras el emperador gladiador se regodeaba en su falso heroísmo y sus asesinatos ocultos, el gigantesco imperio romano se descomponía a su alrededor. Fue una era de oscuridad, de terror, de penuria. Una época que demostró que el poder absoluto, en las manos equivocadas, no solo corrompe, sino que destruye. La decadencia de Cómodo no fue solo la de un hombre, sino la de toda una civilización. Ya hemos explorado cómo la locura de Cómodo carcomía el imperio desde dentro.
transformando la política y la economía en un pantano de corrupción. Pero ahora, mi gente, prepárense para una inmersión aún más perturbadora, porque vamos a hablar de los juegos de Cómodo, esos espectáculos públicos que, lejos de ser entretenimiento, eran una macabra mezcla de sacrificios humanos, humillación y depravación pura. Aquí es donde la cosa se pone absolutamente loca. Olvídense de los combates justos o de la tradición de honrar a los valientes. Para Cómodo, el Coliseo no era un lugar de gloria marcial, sino su laboratorio personal de la crueldad, donde experimentaba con los límites de la moralidad y la dignidad humana. Era el director de una película de terror de la vida real. Y las estrellas, las víctimas, eran el pueblo de Roma. La primera bomba de esta sección es la siguiente. Cómodo no solo forzaba a gladiadores lisiados o prisioneros a luchar, también obligaba a personas de clase noble a humillarse en la arena. Sí, leíste bien. Senadores, patricios, caballeros romanos, aquellos que representaban la élite de la sociedad, la columna vertebral moral del imperio, eran arrastrados al circo, no para luchar a muerte, sino para participar en ridículas demostraciones de sumisión o para ser el blanco de las burlas del emperador. Imaginen el impacto de esto. Un senador, un hombre con siglos de linaje noble, con una toga que representaba su estatus, obligado a vestirse con un atuendo ridículo o a inclinarse ante Cómodo en medio de la arena. La vergüenza, la humillación pública. Esto era más que un castigo, era una declaración de guerra contra la dignidad de la élite romana. Cómodo quería demostrar que nadie, absolutamente nadie, estaba por encima de su capricho. Era su forma retorcida de decir, yo soy el único que tiene poder aquí, y puedo degradarte a ti, y a todo lo que representas, con solo un chasquido de mis dedos. Pero la depravación de Cómodo iba mucho más allá de la humillación pública. Se obsesionó con rituales religiosos extraños y perversos. Se creía la reencarnación de Hércules. Sí, pero también se adhirió a cultos egipcios y orientales, a menudo con prácticas oscuras y sangrientas. Había rumores, susurros en los pasillos de Roma, de que Cómodo participaba en sacrificios humanos secretos. No hay pruebas definitivas, pero el hecho de que estos rumores existieran y fueran creíbles, eso ya te dice algo sobre el tipo de persona que era. Y aquí viene lo verdaderamente escalofriante: su fascinación por la muerte y el sufrimiento. No solo le gustaba ver morir a la gente, le gustaba hacerlo él mismo. Y no hablo de una pelea limpia. Se deleitaba en la tortura, en la agonía. Se dice que hacía mutilaciones en público, exhibiendo la brutalidad sin ningún pudor. La idea de que el emperador se deleitara en el sufrimiento ajeno, que lo considerara un entretenimiento, es algo que nos pone la piel de gallina, ¿verdad? Es como si el CEO de una multinacional organizara peleas de perros en el estacionamiento de su oficina. Uno de sus juegos más infames involucraba a personas con discapacidades físicas. Los llamaba monstruos o lusus, y los obligaba a luchar entre sí, o contra él mismo, de maneras grotescas. Personas con enanismo, con deformidades, con miembros amputados, eran arrastrados a la arena para el regocijo sádico del emperador. Era la explotación más abyecta de la vulnerabilidad humana, y un insulto a cualquier vestigio de civilización que Roma pudiera pretender tener. La obsesión de Cómodo por los gladiadores y los espectáculos llegó a tal extremo que se mudó a la Ludus Magna, la escuela de gladiadores más grande de Roma. Sí, el emperador vivía en un gimnasio de gladiadores, comiendo y durmiendo con ellos, entrenando como si fuera uno más, pero no para mejorar sus habilidades, sino para sentirse parte de ese mundo violento y sin reglas que tanto le fascinaba. Era su burbuja, su santuario de la locura. Para los romanos, acostumbrados a la dignidad de los césares y a la seriedad de los asuntos de Estado, ver a su emperador comportarse de esta manera era un shock constante. La reverencia que se le tenía al cargo se desvanecía, reemplazada por una mezcla de terror y desprecio. La gente se preguntaba, ¿este es el hombre que nos gobierna? ¿Este es el heredero de Augusto, de Trajano, de su propio padre, Marco Aurelio? La respuesta, dolorosamente clara, era no. Este era un parásito, un depredador que se alimentaba de la miseria y el miedo de su propio pueblo. La atmósfera en Roma era irrespirable. La diversión y el pan y circo ya no ocultaban la podredumbre. Los aplausos se escuchaban forzados, las sonrisas, falsas. Detrás de cada expresión de alegría,
Se escondía el miedo a ser el próximo voluntario para los depravados juegos del emperador. Roma había caído en un abismo moral tan profundo que parecía no tener salida. Pero incluso el tirano más depravado tiene sus límites, y su reinado de terror no podía durar para siempre. En los pasillos, los susurros de complots empezaban a tomar forma, más allá de la paranoia del emperador. Hemos visto a Cómodo en la arena, un payaso sanguinario, y en el palacio, un tirano paranoico que sumía a Roma en la decadencia. Pero ahora, mi gente, vamos a adentrarnos en el corazón mismo de su reinado de terror, el círculo íntimo de Cómodo, donde nadie, y quiero decir nadie, estaba a salvo. Prepárense para una inmersión en un mundo de cuchillos en la oscuridad, de susurros venenosos y de conspiraciones que florecían como hongos venenosos en los pasillos imperiales. La sombra de la muerte era una invitada permanente en la corte de Cómodo. Imagina vivir así. Cada día, te despiertas preguntándote si será el último. Cada conversación, cada mirada, cada gesto, podría ser malinterpretado por un emperador que veía enemigos hasta en su propia sombra. Era como si el mismísimo aire del palacio estuviera cargado de sospecha y miedo. Este no era un gobierno, era un juego de la silla, donde el que perdía, perdía la cabeza. La paranoia de Cómodo no era solo una excentricidad, era una patología que lo llevó a purgar a cualquiera que le resultara incómodo. Y como ya mencionamos, su propia hermana, Lucila, fue una de las primeras víctimas. Un intento de asesinato fallido la llevó al exilio y finalmente a la ejecución. Pero ese fue solo el comienzo de una serie interminable de traiciones y purgas que diezmaron a la élite romana. Si eras inteligente, si eras popular, si tenías una reputación intachable, estabas en la lista negra, porque esas cualidades eran vistas por Cómodo como una amenaza directa a su autoridad. Era un tipo que no soportaba la competencia en ningún ámbito, ni siquiera en el de la virtud. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Después de Lucila, vino la purga de los 5 buenos emperadores, o al menos, la gente que seguía sus principios. El Senado, la Guardia Pretoriana, los asesores, cualquiera que recordara los tiempos de su padre, Marco Aurelio, era visto con recelo. Cómodo quería borrar el pasado, quería que la historia empezara con él, el nuevo Hércules, el dios viviente. ¡Qué ego! Recordemos a Saotero, su chambelán, un liberto que acumuló un poder inmenso gracias a la confianza ciega de Cómodo. Este tipo era el intermediario para todo, la persona a la que tenías que sobornar si querías algo del emperador. Pero incluso Saotero, después de años de lealtad y crímenes en nombre de Cómodo, terminó siendo asesinado por orden del propio emperador. ¿Por qué? Porque había rumores, o quizás porque Cómodo simplemente se cansó de él o lo vio como un testigo incómodo de sus depravaciones. La lealtad no significaba nada para este tipo. Pero la conspiración más sonada, y la que realmente muestra la precariedad de la vida bajo su gobierno, fue la que involucró a su prefecto pretoriano, Perennis. Este hombre, durante años, había sido el verdadero poder detrás del trono, manejando los asuntos del imperio mientras Cómodo se dedicaba a sus juegos y sus placeres. Perennis acumuló una fortuna, colocó a sus hijos en posiciones de poder, y se volvió inmensamente influyente. Los historiadores creen que planeaba derrocar a Cómodo y poner a su propio hijo en el trono. Pero, ¿sabes qué pasó? La conspiración fue descubierta por una combinación de factores, incluyendo la envidia de otros cortesanos, y supuestamente, la intervención divina, o al menos, la intervención de quienes se hacían pasar por ello para manipular a Cómodo. El resultado fue brutal. Perennis no solo fue ejecutado, toda su familia, sus amigos, sus aliados y cualquiera que se sospechara que estaba implicado, fueron exterminados. Fue una purga masiva que dejó a Roma temblando. La guillotina invisible siempre estaba cerca, y en esta corte, caía a menudo. Cada intento de complot, cada susurro de rebelión, cada purga, hacía a Cómodo más paranoico y más cruel. No aprendía de sus errores, solo se volvía más hermético, más sanguinario. La presión en la corte era insoportable. Los senadores se veían forzados a adularlo, a tolerar sus extravagancias y sus crímenes, porque la alternativa era la muerte. Era una sala de tortura psicológica donde la lealtad se compraba con la vida. Y aquí viene el detalle que te pone los pelos de punta. La velocidad con la que las personas caían en desgracia. Hoy podía ser el favorito del emperador, cenando en su mesa,
riéndote de sus chistes. Mañana, podrías estar en el Coliseo, siendo devorado por leones o ejecutado por una razón ridícula. Era una lotería macabra, donde el premio era la supervivencia por un día más. El Imperio Romano, acostumbrado a la estabilidad, se desangraba con cada purga. La gente más capaz, los administradores honestos, los militares leales, todos eran reemplazados por aduladores y cobardes. La lección era clara. Bajo Cómodo, no había espacio para la competencia o la disidencia, solo para la obediencia ciega y el servilismo. Pero incluso el reinado de terror más absoluto tiene un límite. La cuerda se tensaba, y un día, inevitablemente, tendría que romperse. La paciencia de Roma, incluso la de sus más cercanos, se estaba agotando. La sombra de la muerte que Cómodo proyectaba sobre los demás, pronto empezaría a cernirse sobre él mismo. Porque incluso para un psicópata con poder absoluto, hay límites que no se pueden cruzar impunemente. Hemos recorrido la senda sangrienta de Cómodo, desde su farsa en la arena hasta sus purgas en los pasillos del poder. Hemos visto la decadencia de Roma bajo su mano de hierro, y la sombra constante de la muerte que proyectaba sobre todos. Pero ahora, mi gente, hemos llegado al clímax, a la hora en que el telón de su reinado de terror finalmente caería. Esta es la historia del complot final, de cómo el emperador gladiador, el cobarde asesino en la sombra, encontró su némesis en aquellos en quienes menos confiaba. Imagina la desesperación que debía sentirse en Roma. Los senadores humillados, los ciudadanos empobrecidos, el ejército desmoralizado. Cómodo se había vuelto insoportable, incluso para sus allegados. Su paranoia había alcanzado niveles estratosféricos. Nadie podía hablar con él sin el riesgo de ser ejecutado. El hedor a miedo y a sangre ya no se podía disimular con incienso. Y aquí viene la bomba que va a reventar tu mente. La traición vino de su propio círculo íntimo, no de generales rebeldes ni de un levantamiento popular, sino de la gente que lo veía a diario, que aguantaba sus caprichos y sus explosiones de ira. La historia es tan dramática que Hollywood debería haberla filmado tal cual, sin censura. Los tres personajes clave en esta conspiración eran Marcia, su concubina favorita; Eclecto, su chambelán, un liberto de confianza que se había beneficiado enormemente de su posición; y Leto, el prefecto pretoriano, el jefe de su guardia personal. Sí, los tres pilares de su seguridad y su placer. Fueron quienes lo traicionaron. Es como si el CEO de una gran empresa fuera derrocado por su asistente personal, su chef privado y su jefe de seguridad. Una locura total. La gota que colmó el vaso fue la última locura de Cómodo. En el año 192 después de Cristo, el emperador decidió que el día de Año Nuevo sería un nuevo comienzo para Roma, pero no en el sentido de reformas o mejoras. No, Cómodo anunció que ese día, para inaugurar el año y su nueva era, la de Colonia Comodiana, se presentaría en el Coliseo vestido como gladiador, no como emperador. Y no solo eso, exigió que los nuevos cónsules, los más altos magistrados de Roma, lo acompañaran vestidos también como gladiadores o como sacerdotes de Hércules. La humillación era insoportable. No solo se degradaba a sí mismo, sino que arrastraba a la cúspide del poder romano a su propia demencia. Para Marcia, Eclecto y Leto, esto fue demasiado. Entendieron que si Cómodo lograba hacer eso, ya no habría vuelta atrás. Su locura no tendría límites, y ellos, que estaban tan cerca de él, serían los siguientes en ser arrastrados a la infamia, o, peor aún, a la muerte en alguna de sus purgas. El miedo a lo que Cómodo podría hacer después de esa ignominia superó el miedo a desafiarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Con la vida en juego, planearon el asesinato. La historia cuenta que la conspiración comenzó en secreto, con susurros entre los tres, buscando el momento y el método perfectos. La primera idea fue envenenarlo. Una noche, durante un banquete, Marcia le ofreció a Cómodo una copa de vino que, según los cronistas, contenía un veneno lento. El emperador bebió, pero o el veneno no era lo suficientemente fuerte, o Cómodo vomitó parte de él. El caso es que, para horror de los conspiradores, el veneno no surtió el efecto deseado de inmediato. Cómodo, indispuesto, fue a darse un baño, pero no murió. Imaginen el pánico. El emperador seguía vivo, y en cualquier momento podría darse cuenta de lo que había pasado. Y si se daba cuenta, el infierno se desataría sobre ellos.
Las purgas anteriores habrían parecido un juego de niños comparadas con la venganza de Cómodo. Tenían que actuar rápido, antes de que él pudiera recuperarse y atar cabos. Aquí es donde entra en escena el personaje clave para el desenlace, Narciso. Narciso no era un general ni un senador. Era un luchador, un atleta, un especialista en estrangulaciones, que servía como compañero de entrenamiento personal de Cómodo. Los conspiradores lo convencieron para que fuera el ejecutor final. No se sabe con certeza cómo lo persuadieron. Quizás le prometieron fortuna, quizás lo amenazaron, o quizás Narciso simplemente odiaba a Cómodo por la humillación que infligía a los atletas y gladiadores. La noche del 31 de diciembre del año 192 después de Cristo, mientras Cómodo se recuperaba de los efectos del veneno, Narciso entró en sus aposentos. Hay varias versiones de la historia. Algunos dicen que lo encontró dormido, otros que estaba semiconsciente, pero el resultado fue el mismo. Narciso, un hombre de inmensa fuerza física, estranguló a Cómodo hasta la muerte. Fue un final silencioso, íntimo y brutal para un emperador que había vivido y gobernado entre el griterío y la sangre. La noticia de su muerte se difundió rápidamente por Roma. Al principio, un silencio atónito, luego, un suspiro colectivo de alivio. El Senado, que lo había odiado en secreto y lo había adulado en público, se apresuró a declarar su memoria como infame, ordenando que su nombre fuera borrado de los registros y sus estatuas destruidas. Cómodo, el nuevo Hércules, el dios viviente, se convirtió en una nota a pie de página vergonzosa en la historia de Roma. Su caída fue tan dramática como su reinado. Un final violento que era el único desenlace posible para una vida de violencia y depravación. La muerte de Cómodo no solo marcó el fin de un tirano, sino el comienzo de un periodo de inestabilidad brutal para el Imperio Romano, una clara advertencia de lo que sucede cuando el poder ilimitado cae en manos de un psicópata. Pero la historia de Cómodo no termina aquí. Su legado, sus errores y las lecciones que podemos sacar de su reinado, resuenan hasta el día de hoy. Hemos sido testigos de la asombrosa y aterradora historia de Cómodo, el emperador gladiador, el cobarde asesino en la sombra, desde sus farsas en el Coliseo hasta sus crímenes en los pasillos de poder. Hemos desenterrado una verdad brutal que la historia oficial a menudo prefiere suavizar. Pero ahora, mi gente, la pregunta es, ¿por qué diablos nos importa todo esto? ¿Qué nos enseña este psicópata de hace casi 2000 años a nosotros, aquí y ahora? La primera gran lección, la que te golpea en la cara como una masa de gladiador, es el peligro del poder absoluto sin contrapesos. Cómodo no nació como un monstruo, nació en una cuna de oro, sí, pero se transformó en la bestia que fue porque nadie, absolutamente nadie podía decirle que no. No había un senado con poder real para frenarlo, ni un sistema judicial independiente que lo juzgara. Solo aduladores que le decían lo que quería escuchar, y conspiradores que intentaban asesinarlo en secreto. ¿Te suena familiar? Piénsalo bien. En nuestro mundo actual, donde la información fluye a la velocidad de la luz y las redes sociales pueden encumbrar o hundir a cualquiera en cuestión de horas, la historia de Cómodo nos grita una advertencia. ¿Cuántos emperadores modernos vemos que, una vez en la cima, se rodean de la misma cohorte de aduladores que silencian las voces críticas y que creen que las reglas no aplican para ellos? Desde CEOs de corporaciones gigantes hasta líderes políticos o incluso influencers con millones de seguidores. El poder, sin una brújula moral y sin nadie que te ponga límites, puede corromper hasta el alma más noble. Y créanme, la de Cómodo no lo era. La segunda lección, que me pone la piel de gallina, es cómo la verdad y la realidad pueden ser manipuladas por el espectáculo. Cómodo sabía que la gente amaba el circo. Sabía que si les daba suficiente sangre y entretenimiento, no cuestionarían su locura. Se presentaba como Hércules, un dios viviente, y la multitud, en su mayoría, lo aplaudía. ¿No es eso lo que vemos hoy? La política convertida en un show de telerrealidad, donde las apariencias importan más que los hechos. Las noticias falsas, las burbujas de información, la glorificación de figuras vacías a través de las redes. Es el mismo truco antiguo de Cómodo, solo que ahora con pantallas de alta definición y algoritmos sofisticados. Nos venden una mentira con purpurina, y muchos la compran. Piensen en esto. Cómodo necesitaba ser el héroe de la arena porque era un cobarde en la vida real. Era un manipulador que se escondía detrás de un disfraz de gladiador. ¿Cuántos héroes de hoy son solo fachadas,
construidas para desviar nuestra atención de sus propias debilidades, sus propios crímenes, sus propias farsas. La historia nos enseña a mirar más allá del espectáculo, a rascar la superficie y a buscar la verdad, por muy incómoda que sea, porque, como vimos, la verdad, aunque lenta, siempre termina por salir a la luz, a menudo, de la manera más sangrienta. Y la última lección, y quizás la más importante para nosotros, es la resistencia silenciosa y el costo de la apatía. La gente de Roma sufrió, en silencio durante años. La élite temía hablar, los ciudadanos temían protestar. El miedo era el arma más poderosa de Cómodo. Pero al final, la traición vino de adentro, de aquellos que ya no podían soportar la tiranía. La historia de Cómodo es un recordatorio brutal de que el silencio y la inacción pueden ser tan destructivos como la tiranía misma. No estoy diciendo que se lancen a conspiraciones palaciegas, claro, pero sí que levanten la voz cuando algo no está bien. En un mundo donde a veces parece que las injusticias se acumulan y la verdad se distorsiona, la historia de Cómodo nos impulsa a ser críticos, a cuestionar la autoridad sin límites, a exigir transparencia y a no dejarnos llevar por el espectáculo vacío. Nos recuerda que las instituciones, los contrapesos de poder, la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad son esenciales para evitar que un Cómodo moderno arrastre a nuestra sociedad al abismo. La historia del Imperio Romano, y de tiranos como Cómodo, no es solo un conjunto de fechas y nombres. Es un espejo que nos muestra los peligros de la naturaleza humana cuando se le da rienda suelta al poder y a la depravación. Y al entender su pasado oscuro, podemos intentar iluminar nuestro presente. Y quién sabe, quizás asegurar un futuro un poco menos sombrío. Así que, mi querido espectador digital, este ha sido un viaje intenso por los secretos del pasado oscuro de uno de los emperadores más dementes de la historia. Si te atreviste a llegar hasta aquí, significa que te gustan las historias que te hacen pensar, que te sacuden y que te revelan lo que Hollywood jamás se atrevería a contar. No olvides darle un buen me gusta a este video si te ha volado la cabeza. Compártelo con alguien que necesite esta dosis de realidad histórica. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a Secretos del Pasado Oscuro para seguir desenterrando las verdades más incómodas y fascinantes de la historia. ¿Qué te pareció este viaje a las profundidades del reinado de Cómodo? Déjame tus comentarios y dime qué otro secreto oscuro del pasado quieres que destapemos.